Bueno, jóvenes, en esta ocasión vamos a ver ya el siguiente tema. El siguiente tema compete a lo que es una hoja de cálculo. Vamos a visualizar, a saber, bueno, primero que nada, qué es una hoja de cálculo, ¿verdad? Todavía no tenemos ese concepto, no lo sabemos. Venimos saliendo ahorita de Word, de ciertas características, de ciertas actividades que hemos venido trabajando en Word, pero ahora lo vamos a hacer con la siguiente herramienta, con Excel. Es una hoja de cálculo lo que vamos a trabajar, pero comencemos a definir conceptos. En este caso, definamos qué es una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es un programa o aplicación informática que nos permite o nos da la facilidad de aplicar ciertas operaciones matemáticas, a su vez ciertas operaciones contables, para poder solventar diferentes tipos de problemas. Se utiliza mucho en finanzas, en cálculo, a nivel administrativo y demás. Tenemos por ahí una pequeña visualización de más o menos cómo se trabaja en Excel esa hoja de cálculo. A partir de eso, pues ese va a ser nuestra área de trabajo y nuestro entorno. Lo vamos a ir conociendo poco a poco más adelante. También tenemos el libro de trabajo. El libro de trabajo es cada vez que nosotros abrimos X o Y aplicación de hoja de cálculo, lo que nos va a abrir es un libro. El libro es un archivo completo de Excel, el cual nosotros abrimos, o sea, ese documento lo creamos. Excel nos da un formato llamado XLSX, que es la versión más nueva de Excel 2016 para la computadora. Cuando se inicia Excel, automáticamente crea el primer libro, así sucesivamente conforme los libros que vayamos creando en ese momento hasta que nosotros le cambiemos el nombre. Él, al igual que los documentos de Word, cuando iniciamos la aplicación, cuando creamos un libro, él automáticamente le pone un nombre, le va a poner libro 1 y así consecutivamente se abrimos más, excepto que hagamos el guardado de cada uno de ellos. Entonces por ahí nosotros vamos a ir creando y podemos ir trabajando. Básicamente la visualización es la misma que Excel, ¿verdad? Tiene una barra específica donde está maximizar, minimizar, cerrar y a su vez el nombre del libro. También vamos a encontrar qué es un libro de trabajo ya de forma más específica. Un libro de trabajo está formado por varias páginas. Ok, visualicemos un libro de la forma más digamos tradicional posible. Un libro nosotros lo abrimos, lo cerramos, esos son digamos, ahí tenemos pues la portada y la contraportada, pero dentro de ellos van cada hoja. En cada hoja nosotros podemos trabajar o editar cosas diferentes a nivel de papel. Sucede algo muy similar acá. En diferentes hojas podemos hacer diferentes cálculos, diferentes numeraciones, listas, contextos, porque al final un libro está formado como de una tabla. Excel es eso, ¿verdad? Una hoja de cálculo se forma por muchas, como diferentes tablas, y más adelante vamos a entender un poco eso. En principio consta de una hoja, después pueden agregar hasta 255 hojas o más. Cada una de estas hojas nos permite llenar creo que 65 millones de campos. Pero no importa, por el momento el Excel, en este caso lo que nos interesa es que podamos trabajar una cantidad bastante prudente, porque ya después vienen otro tipo de aplicaciones que nos permiten manejar bases de datos o informaciones más grandes. A su vez ahí tenemos una visualización de cómo se colocan en la parte inferior de nuestro Excel, hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Los libros de trabajo son una gran herramienta para organizarnos. ¿Por qué? Porque cada hoja puede tener su contexto diferente y podemos tener muchos cálculos o muchas operaciones, o podemos ya tener programados, porque al final es hacer algún tipo de programación lógica a nivel matemático, donde podamos nosotros explicarle o resolver algún problema a nuestro cliente. Continuando por los conceptos de hoja de cálculo, vamos a ver, es uno de los distintos tipos de hoja que puede contener un libro de trabajo. Es muy útil para toda aquella persona que trabaje con cantidad de números. Las hojas de cálculo están formadas por columnas y por filas. Es ahí donde yo les decía, una hoja de cálculo en realidad es una tabla muy grande donde tenemos muchas columnas y muchas filas. Vamos a irlas utilizando conforme sea necesario. Por acá podemos ver, dice una cuadrícula formada por 16.384 columnas y 1.048.576 filas. Eso es de momento, cada hoja nos ofrece eso. Ahora calculemos la cantidad de hojas que podemos hacer. Podríamos multiplicar ese número por 255 hojas, que es lo máximo, y vemos que podemos almacenar una cantidad muy grande de datos.
están formadas nuevamente por filas y columnas o viceversa. La columna es un conjunto de celdas seleccionadas verticalmente. Ok, vamos a explicar este concepto para que quede más claro. Una celda se forma por una fila y una columna. Por ahí en la imagen podemos ver que tenemos la fila número 2 y la celda, y la columna A, B, C y D y E al final. Y cuando yo te diga la columna 2A, un ejemplo, o A2, nosotros tenemos que saber qué es esa posición exacta. Eso es una matriz, entonces nosotros lo vamos a ver, lo vamos a localizar como cuando aprendíamos a multiplicar mediante una tabla que teníamos, por ejemplo, 1 por 2 y aquí estaba el resultado. Y así vamos sucesivamente y así vamos obteniendo diferentes resultados. Cada fila se enumera de 1 hasta 1.048.576. Esta es la selección horizontal. Esto ya lo íbamos viendo, lo vamos hablando, es lo que yo les explicaba. Si yo les indico que la columna 1A o A1 tiene X o Y, digamos, texto, o que vamos a trabajar en X o Y posición, que esa es la que les voy a dar, ¿verdad? Es una posición tanto de fila y columna y eso se llama una celda activa o fila activa, donde nosotros vamos a estar trabajando. Mediante lo vayamos elaborando, vamos a entenderlo de una forma más clara. Otro concepto muy importante de una hoja es el rango. Ok, los rangos se forman desde donde yo inicio a marcar en mi hoja de cálculo. Por ejemplo, si yo te digo cómo está ese ejemplo visual, comencemos a marcar de la fila 4, columna A, hacia la fila 4, columna E. Ese es el rango. Entonces nosotros vamos a colocarlo, más adelante se va a ver, por ejemplo, A4, 2 puntos, E4. Eso nos va a determinar que vamos a estar en esa posición y que esos van a ser las celdas que vamos a estar trabajando en esa fila con esas columnas, y así podemos nosotros resolver o marcar o aplicar cierto estilo, porque también acá podemos nosotros aplicar estilos. Hasta el momento eso es lo que vamos a ver, los conceptos básicos. Más adelante vamos a ir viendo ciertas prácticas, vamos a comenzar resolviendo operaciones lógicas y más básicas, sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. A su vez vamos a ir trabajando promedios y ciertas características programadas. Sin más por el momento, me despido, hasta el próximo video. Muchísimas gracias.